Bienvenidos al módulo 3, en lo que es la interpretación de análisis bioquímicos a partir de un consejo del farmacéutico. Acá vamos a ver una serie de patologías. Puntualmente vamos a hacer unos tips sobre cada una de ellas que puedan orientarlos a pensar que esta persona puede padecer este tipo de enfermedades. Generalmente son dentro de las patologías más prevalentes y que son las más comúnmente consultadas en lo que es la población en general. Vamos a tocar algunos de los rasgos fisiopatológicos y algunos de los métodos diagnósticos que pueden orientarlo más allá de la semiología, pero puntualmente los rasgos más patognomónicos dentro de lo que es el laboratorio bioquímico como método diagnóstico para cada una de ellas y así poder orientarse hacia dónde podríamos seguir avanzando en lo que es el desarrollo y evolución en la mirada diagnóstica de un paciente con algunos de los sintomatologías que vamos a nombrar y características de estas patologías pertinentes. Bueno, dentro de las tipologías de anemia de tipo regenerativas, tenemos la anemia ferropénica, que es la más común y la que más prevalente y con mayor frecuencia se da en la población. Este tipo de anemia de tipo ferropénico también se puede denominar ferropriva por causa nutricional. Es una anemia puntualmente donde hay una carencia de hierro y es muy frecuente. Este trastorno va a generar obviamente que se produzcan unos glóbulos rojos incapaces de transportar el oxígeno a través de todos los tejidos. Teniendo en cuenta que es por una deficiencia de hierro, no va a haber una producción normal en lo que es la generación de glóbulos rojos y por lo tanto no va a haber una formación adecuada de hemoglobina y no va a haber un transporte de oxígeno, lo cual va a manifestarse una clínica bastante característica. Generalmente este tipo de anemias ferroprivas o que son ferropénicas con bajos niveles de hierro van a manifestar una serie de sintomatologías características que son básicamente las que más orientan en el diagnóstico sumado al laboratorio o por lo menos orientan así llevar obviamente a una mirada mucho más concreta en lo que es un análisis hematológico. Bueno, dentro de la sintomatología más común es la astenia o esa fatiga extrema. Tiene una debilidad muscular bastante marcada. Bueno, la piel se pone más pálida, sobre todo a nivel de mucosas, sobre todo a nivel de mucosas conjuntivas, que es el punto más característico de observación en el diagnóstico semiológico. Suele a veces darse otro tipo de síntomas asociados a los básicos, que puede ser un dolor torácico, una serie de taquicardia o falta de aliento. Eso se debe puntualmente al cuadro hipóxico o a la falta de oxígeno, digamos, que no tiene una concentración adecuada, generando un nivel de hipoxemia bastante interesante, por lo tanto los pacientes lo van a manifestar. Suele tener una cefalea, una serie de mareos bastante marcados. Una de las características también más importantes es las manos y los pies fríos, o sea, punto distal de extremidades. Generalmente son bastante marcados ese síntoma. Otro de los síntomas que suele o no estar, que es la glositis, que es la inflamación y con dolor asociado en la lengua. Las uñas quebradizas pueden darse también y a veces hay una serie de antojos inusuales cuando está muy avanzado o es muy marcado el estado de hierro, o sea, de baja de concentraciones de hierro en la sangre, como que tienen necesidades nutritivas bastante raras como quieren comer hielo, tierra o almidón. Generalmente se da más en los niños, a veces y en los bebés sobre todo hay una falta de apetito, le produce muchísima irritabilidad y en un estado muy avanzado puede producir una serie de edemas maleolares. Pero esas son una serie de signologías dentro de la semiótica investigativa, que es competencia del médico poder analizar este tipo de sintomatología y eso lo va a orientar a pedir un laboratorio que le va a poder cerrar de esta manera el diagnóstico diferencial. Dentro de lo que es el análisis hematológico, en el hemograma convencional es suficiente para poder hacer un estudio orientativo hacia dónde seguir caminando en lo que es la evolución del diagnóstico, con solamente poder ver los glóbulos rojos en un hematocrito y poder observar la caracterización de la serie roja. No se olviden que la cromemia es fundamental para poder entender que sus glóbulos rojos son cajas vacías, que no tienen la cantidad de hemoglobina necesaria para transportar el oxígeno, por lo tanto van a ver una marcada hipocromía y eso es fundamental y es característico de las
anemias de tipo ferropénicas o ferroprivas. Y después de ahí, el médico seguirá evolucionando en lo que es su pedido para poder observar las concentraciones de hierro, más que nada, y poder observar realmente esta carencia de este elemento fundamental, lo cual con eso le cerraría más toda la morfología eritrocitaria, le permitiría entender que es una anemia ferropénica frente a la cual está parado, sumada a toda la sintomatología clínica de tipo pertinente. Pero ustedes cuando vean un análisis deben centrarse puntualmente en las concentraciones de hemoglobina, y tengan en cuenta bien los valores de referencia o los puntos de corte, y también deben evaluar lo que es las observaciones, porque un bioquímico especialista en hematología generalmente suele hacer observaciones en cuanto a la morfología y las características, ya sea de color, forma, tamaño de los glóbulos rojos, lo cual es muy importante en un diagnóstico de tipo hematológico para este tipo de anemias regenerativas. Bueno, ahora veamos otra de las anemias de tipo regenerativas de índole carencial, que es la megaloblástica. Puntualmente esta es una de las anemias debido a la carencia de lo que es vitamina B12, cianocobalamina o de ácido fólico, o que se dé la combinación de ambas. El término este megaloblástico se refiere puntualmente al tamaño de las células precursoras de los blastos a nivel de médula ósea y que va a producir, o sea, de los precursores de los glóbulos rojos, y va a producir esta célula bastante gigante con respecto a las otras, o sea, de un tamaño bastante exagerado o aumentado, debido a que la relación citoplasmática es mayor que la nuclear, o sea, el desarrollo, la maduración hematopoyética se ha dado mayor a nivel de citoplasma con respecto a lo que es la maduración nuclear. Esta anemia de tipo macrocítica, bueno, se da puntualmente porque hay una inhibición en lo que es la síntesis de ADN, como les muestro ahí en la diapo, y se da debido a que hay una incapacidad en el paso de una fase a otra en lo que es la mitosis, en la fase G2. Esto va a llevar, obviamente, que la célula tenga esta característica de naturaleza macrocítica debido a esta hipovitaminosis fólica y cianocobalamínica que va a producir este tipo de alteración. Ustedes deben pensar más allá de todo este desarrollo fisiopatogénico en la sintomatología y que le va a llevar el indicador primario en el hemograma. Las causas puntualmente son enfermedades del aparato digestivo, donde hay un síndrome de mala absorción generalizado o focal, puntualmente con alguna patología de base, o que haya una deficiencia de ácido fólico, ya sea de tipo medicamentosa, y que también puede deberse a un déficit en el suplemento dietario, lo cual va a marcar un poco el grado de desarrollo de este tipo de anemia. Bueno, dentro de lo que es la deficiencia de ácido fólico, se va a dar mucho a veces en el exceso de la demanda. Sabemos que en una hemólisis crónica va a haber una gran demanda y va a producir megacariocitos, perdón, estos tipos de megalocitos. También se da mucho en el embarazo, obviamente con un menor grado en lo que es la cantidad de megalocitos. Y también en el crecimiento en algún punto de déficit carencial de vitamina B2 y fólico del niño. Como ya les dije, el síndrome de mala absorción es el más característico. En el alcoholismo crónico se va a dar de manera muy marcada esta anemia de tipo megaloblástica debido a que hay un síndrome de mala absorción básicamente bastante alto en cuanto al grado del mismo. También se da mucho en los vegetarianos y en el tipo de dietas veganas, donde están muy mal balanceadas y no hay una alimentación adecuada de cianocobalamina y de ácido fólico, de estas dos vitaminas esenciales. Por lo tanto, se va a marcar muchísimo la anemia megaloblástica, lo cual indica que esta persona que es vegetariano o vegana está en un estado bastante complicado, ya que va a manifestar una sintomatología asociada, como ser de toda anemia, que es una astenia generalizada, piel pálida, mucosas pálidas, va a tener dolor de cabeza, falta de concentración, cefalea pulsátil, y va a tener un montón de, también puede tener el edema maleolar externo. Y lo que es muy característico a veces en los alcohólicos por síndrome de mala absorción es un proceso ulceroso a nivel de boca, que da unas lesiones características a nivel orofaringias. Puntualmente, más allá de esta sintomatología clínica y toda la anamnesis del paciente, es importantísimo ver que el indicador primario en este tipo de anemia carencial de tipo regenerativa es el megalocito. La presencia de esta célula gigante sería el indicado para poder hacer o por lo menos orientarse a un diagnóstico diferencial que sea patognomónico y pertinente a la sintomatología clínica expresada por el mismo.
Bueno, tenemos la diabetes mellitus, que es una afección crónica que se puede dar puntualmente debido a que el páncreas no tiene la capacidad de producir la insulina necesaria para trabajar sobre lo que es el metabolismo de la glucosa en sangre, o porque la insulina no puede ingresar a unirse a su receptor, no tiene la capacidad o hay una afectación, digamos, a nivel del receptor para desarrollar su mecánica intracelular y ejercer así, obviamente, su acción sobre lo que es la regulación de la glucemia. Generalmente existen varias tipologías de diabetes, sacando la insípida, que es otro cuadro para analizar con muchísimo mayor profundidad y es una gran gama de cuadros asociados. Todas las diabetes tienen un indicador primario, más allá de toda la sintomatología clínica. El indicador primario es la determinación de glucemia. Es lo que ustedes deben ver en un análisis y eso le va a permitir una orientación hacia dónde va el diagnóstico de este tipo de pacientes. Más allá de una clínica general, ya sea como sed, micción frecuente, hambre, cansancio, esa fatiga, esa visión borrosa, esa astenia, esa falta de concentración, cefalea, las 3 P, que es la polidipsia, la poliuria y la polifagia, que se da muchísimo ya en una diabetes instalada, es fundamentalmente, antes de ver toda esa semiótica clínica, es fundamental entender que el principal indicador es la glucemia. Existe una gran gama de pruebas dentro de lo que es el diagnóstico de la diabetes y de todas las tipologías de diabetes que existen, pero fundamentalmente entender lo que es una glucemia en ayuna y una glucemia de tipo vespertino postprandial. O sea, nosotros cuando encontramos una glucemia en ayuna por encima de los valores normales, debemos tener la consideración de repetir ese análisis y poder evaluar cómo varía ese resultado de un día para el otro en esta repetición. Y obviamente ver en la etapa preanalítica, porque si el paciente no cumplió este ayuno, es muy factible que exista variables totalmente ficticias que no da la fidelidad obviamente a este valor. Por eso es fundamental entender que existe una preparación preanalítica. Cuando se haga el resultado, ahí en base a este resultado de glucemia, ver estos valores que estén por encima de 110 y ahí poder pensar o orientarnos en base a repetición y otro tipo de pruebas que se juegan mucho con la glucemia y otras variables que podemos estar caminando en una diabetes. Hoy la diabetes va asociada a un montón de tipos, un montón de otras afecciones que ya surgen dentro de lo que es el síndrome metabólico, pero es fundamental entender este indicador como marcador patognomónico de esta afección. Dentro de las patologías respiratorias tenemos el COVID-19 o enfermedad producida por el coronavirus cepa 19. Esta enfermedad infecciosa causada por este coronavirus, que se descubrió recientemente el año pasado, ha mostrado una gran variable en la gama y espectro de lo que es la evolución clínica del paciente. Existen pacientes PANDIS que se llaman, o pacientes de naturaleza asintomático con un cuadro subclínico, y pacientes con un cuadro clínico marcado, puntualmente más en los pacientes añosos y que tengan algún tipo de patología de base que le pueda generar algún tipo de complicación. Más allá de hablar de un desarrollo fisiopatogénico de un virus de naturaleza respiratoria, ya sea como el coronavirus o cualquier tipo de virus respiratorio, más o menos le quiero dar las pautas desde un punto de vista bioquímico. Sabemos que el diagnóstico de COVID es estrictamente bioquímico a través de lo que es la PCR real time, que es el diagnóstico diferencial, porque la sintomatología clínica de un cuadro respiratorio básicamente es muy generalizada en todos los demás virus que tienen afección respiratoria, pero el diagnóstico diferencial siempre lo va a hacer un tipo de análisis bioquímico, en este caso de naturaleza genética, como es la PCR. Pero para poder evaluar un poco la evolución del paciente o el estado clínico del paciente, más allá de que la mayoría, un gran porcentaje, no cursan con ningún cuadro clínico, sino son asintomáticos, podrían aquellos que tengan un ligero cuadro clínico en la etapa aguda y en la etapa primaria mostrar alguna alteración en el hemograma. Por eso, a ustedes, más allá de que el cuadro respiratorio es bastante general la sintomatología y que el hemograma le va a mostrar también algo muy general, como por ejemplo modificarse o invertirse la relación linfocitos-neutrófilos. El linfocito aumentado en la fórmula está indicando presencia de un virus o de una enfermedad respiratoria
de tipo no bacteriano, o sea, de tipo viral podría ser, y eso estaría invirtiendo esta fórmula. En cambio, si la enfermedad pasara a un cuadro agudo y se transformara en un proceso inflamatorio más severo, ahí se produciría inmediatamente una inversión de la fórmula, aumentando la neutrofilia, con aumento de neutrófilos, y disminuyendo la relación esa de linfocitos neutrófilos. Otros parámetros que están más que nada basados y que no son para nada patognomónicos y pertinentes 100% de una evolución clínica de este coronavirus o de esta enfermedad producida por el coronavirus, son todos aquellos que más que nada yo le atribuiría a las enfermedades de base que puede tener el paciente, como puede haber modificaciones en el estado glucémico, unas alteraciones y variables en lo que es el perfil renal, ya sea en la urea, en la creatinina y sobre todo en el ionograma, sobre todo en el punto de cloro. En el hepatograma podría haber una modificatoria en lo que son las enzimas de tipo hepática. Podría haber unos cuantos alteraciones diatésicas donde habría una modificación en el dímero D, fibrinógeno. Se pueden o no modificar dependiendo la agudez o si pasaron un cuadro respiratorio agudo, lo que serían las proteínas C reactiva o la eritrosedimentación, que son reactantes de fase agudo, totalmente inespecíficos, como puede dar un coronavirus, un cuadro respiratorio agudo, como puede darlo otro tipo de microorganismo. También hay alteración en el ácido láctico, en la procalcitonina, la CPK y la LDH3, puntualmente el subtipo 3. Es el LDH subtipo 3 que se utiliza para ver un daño tisular a nivel pulmonar. Se utilizó muchísimo cuando se produjo la pandemia de anthrax, el bacilo anthracis, generalmente a producir un cuadro respiratorio agudo, mucho más severo que el coronavirus, generaba como un indicador primario la LDH de subtipo 3. Es fundamental que ustedes ante un paciente que tenga una ligera sintomatología clínica como febril, alguna odinofagia o alguna otra anosmia o disosmia, que son cosas de porcentaje bastante bajo en estos pacientes, que vean el hemograma y realmente analicen puntualmente la fórmula leucocitaria. Generalmente en los cuadros virales siempre hay linfocitosis, salvo que pase un cuadro de agudez y se transforme en una patología respiratoria severa, ahí se produciría una neutrofilia como en todo proceso inflamatorio. Y ahora para cerrar el módulo 3, bueno, veamos lo que es el dengue. Este tipo de enfermedad que es de naturaleza infecciosa y se transmite por el mosquito, que es el vector, quien a través de la picadura te infecta con el virus del dengue. Generalmente tiene una incubación de 3 a 14 días, como la mayoría de los virus, y tiene unas manifestaciones clínicas bastante patognomónicas y claras y aparentes, por lo cual son bastante orientativas la clínica en este tipo de cuadros clínicos y de tipo infeccioso. Generalmente la manifestación clínica en los primeros 7 días es la más manifiesta y la que más sufre el paciente, ya que tenemos un cuadro febril agudo con fiebre persistente a través del tiempo, de entre 39 y 40 grados centígrados aproximadamente. Existe el malestar general. Lo más marcado de todo esto es la mialgia y la artralgia. Lo que es el dolor muscular y el dolor articular son los más manifiestos en el paciente y lo que más le da el sufrimiento en este cuadro clínico y etapa crítica que dura aproximadamente entre 5 a 7 días. Sumado a eso podemos tener una cefalea pulsátil o en racimo, puede tener un dolor retroocular que se da comúnmente y otros síntomas aleatorios que no se dan en todos los pacientes es el rash y el cuadro petequial y las náuseas y los vómitos por una afección o una inflamación de naturaleza hepática. El análisis puntualmente diagnóstico es bioquímico, se tiene que hacer directamente lo que es la determinación del ARN viral a través de una PCR o directamente se pueden hacer los anticuerpos de tipo IgM o IgG específicos del paciente, marcando lo que es periodo agudo, periodo crítico, o el marcador antigénico que es el NS. En cuanto a lo que hacemos en el laboratorio bioquímico es poder dar una orientación en la evolución del cuadro clínico y a veces es bastante característico. Como yo les dije, el aumento de lo que son los leucocitos en cualquier proceso inflamatorio es muy característico, pero en este cuadro puntualmente de dengue, ya en la etapa aguda del dengue, se da una leucopenia con neutropenia y se va a producir un aumento en la relación linfocito con respecto a los neutrófilos, dando una marcada linfocitosis.
Cuando hablamos de que tiene el paciente náuseas, vómitos, es porque está cursando con un ligero proceso inflamatorio a nivel hepático. Y si hay un proceso inflamatorio a nivel hepático, se permeabiliza la membrana del hepatocito, va a producir una mayor liberación de las transaminasas hepáticas, lo cual va a producir un aumento en la curva de la GOT y la GPT. Y la relación GPT-GOT está aumentada. Y eso es muy, muy, muy característico. Y aquellos hematólogos que nosotros cuando hacemos un extendido vemos, como les dije, las características más puntuales y más indicativas dentro de lo que es el extendido, podemos observar lo que es el linfocito hiperbasófilo. No lo hacen todos los bioquímicos, generalmente, le vuelvo a repetir, hay que tener un ojo avesado. Y generalmente los que somos especialistas en hematología hacemos una mirada puntualmente de cada uno de los elementos para ver esa alteración morfológica que sea patognomónica a la sintomatología clínica. Y otra de las cosas más importantes y ver el proceso evolutivo de los pacientes es ver el número de plaquetas. Generalmente en una mala evolución van a cursar con plaquetopenia. Pero en conclusión, más allá de la sintomatología clínica, es muy patognomónica, muy clara y muy característica, y que el laboratorio va aparejado a esta sintomatología clínica en el cuadro de dengue. Por eso, un paciente que tenga la clínica y que se haga un laboratorio, van a observar esa pertinencia entre ambos para hacer un diagnóstico de que el paciente está frente a un cuadro infeccioso de dengue. Bueno, espero que haya sido de utilidad este curso para ustedes y en su labor diaria. Es importante tener una mirada con criterio y ver los pequeños detalles que nos van a llevar a poder orientarnos hacia dónde va o camina un desarrollo diagnóstico de alguna sintomatología clínica que sea pertinente y patognomónica en algún tipo de paciente. He tratado de suplir, digamos, las necesidades de demanda básica de un paciente ambulatorio en lo que es la cotidianidad, obviamente en el campo de la salud, y ojalá le haya servido. Para mí fue un placer poder haber dictado este curso y ojalá les sirva en cada uno de los detalles que marqué, y puntualmente les aconsejo que siempre miren con mucho criterio y de manera muy detenida cada uno de los parámetros bioquímicos cuyas variables y sus modificatorias realmente tienen un mundo diagnóstico por detrás de ellos. Muchas gracias.